Y encantados estamos de que sea viernes y de que esté aquí, hoy sí, Rubén Márquez, nuestro economista de cabecera, que además viene con noticias, no ha dejado de hablar desde que ha cruzado la puerta del plató. ¿Qué hay? Rubén, Buenas bienvenido. tardes. Muy buenas tardes. Vienes con ganas de charlar, ¿eh? Es que esta es la última energía que me queda ya del viernes y vamos a emplearla aquí con los amigos de PTV. Oye, pues muchísimas gracias por guardar un trocito de tu energía durante toda la Sí. semana para llegar al viernes así, a tope. No, hombre, además que a esta hora los espectadores y espectadoras los tenemos que mantener un poquito enganchados, que todavía está recién salido de la siesta y te cuesta todavía. Cuesta un poquito, claro, cuesta un poquito, ya pues. Para eso tenemos nosotros Sí. un tema más que interesante, Sí. que es la reforma laboral. Pues sí, Rubén, se ha hablado muchísimo de la reforma laboral, pero yo no sé si realmente sabemos en qué consiste esta reforma, si es mejor, si es peor, y sobre todo nadie entiende cómo se ha podido dar con las circunstancias de todo lo que ocurrió, para el sí, para el no y para el no sabemos. Pues mira, yo aquí me quiero, tú fíjate, todas las circunstancias que ha habido, que básicamente es el espectáculo, porque no tiene otro nombre, que se montó en el Congreso el jueves de la semana anterior con la votación de la reforma, todo eso ha tapado muchísimo lo realmente importante cuando se realiza una reforma legislativa, que es qué cambios supone y cómo va a afectar eso a la vida de las personas. Sí. Eso es lo importante cuando tú modificas o cambias una ley. Yo, aunque no quiera, algo tendré que comentar de lo que pasó el jueves, porque fue curioso, ameno y sin par, pero yo sobre todo hoy vengo a explicar de dónde viene esta reforma laboral, por qué se origina, por qué tiene realmente el peso que tiene y la importancia. Sobre todo, tiene un aspecto muy importante, Amparo, que en un momento que estamos en un país tremendamente tensionado y polarizado, como vimos en la votación del Congreso, hay un tema que se nos olvida. Este es el primer gran pacto en materia laboral que alcanza gobierno, sindicatos y la patronal en 30 años. Se dice pronto. A la gente se le olvida que la última reforma laboral es la del año 2012, que implementa el gobierno de Mariano Rajoy, que es una reforma laboral que dijo el propio ministro Luis de Guindos que era tremendamente agresiva. Hay un vídeo muy conocido donde él le chiva al comisario alemán que esta reforma va a ser muy dura, y esa reforma ha traído una serie de consecuencias. ¿Cuál es la realidad que tenemos hoy en nuestro mercado laboral? Los espectadores, los amigos y las amigas me han oído comentarlo varias veces. Tenemos un mercado laboral con una alta temporalidad, una economía que destruye muchísimo empleo cuando hay una contracción o cuando hay un escaso crecimiento, y luego además hay un dato que es el empobrecimiento de un número importante de los trabajadores en la economía española. Esta reforma laboral se plantea a tres bandas, gobierno, sindicatos, patronal, pues para empezar a atajar estos elementos. La reforma laboral es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que personas que trabajan por cuenta ajena en España, estamos hablando de unos 18 o 19 millones de personas. Son personas que directa o indirectamente, hombres y mujeres, se van a ver afectados por esta reforma laboral. Por eso es tan importante. Y a mí me ha dado mucha pena que un tema de tanto calado, por todo el espectáculo político y mediático que se ha montado alrededor, pues estamos perdiendo de vista la transformación que esto va a suponer o los cambios que esto van a suponer. Además ha habido una contaminación muy fuerte, porque por un lado había un mensaje que era que había que derogar la reforma laboral anterior y otro mensaje que era que aquí no se ha tocado nada. Pues miren ustedes, ni uno ni otro llevan razón. Ha habido un esfuerzo muy importante de negociación de patronal y de sindicatos, que eso hay que reconocerlo, y se ha realizado una serie de cambios para combatir estos problemas que hemos hablado. Vamos a reducir la temporalidad, vamos a ver cómo podemos mejorar esas condiciones salariales y, además, en la reforma laboral hay aparejadas unas medidas para aumentar la lucha contra el fraude y para que la Inspección de Trabajo tenga más capacidad de actuación. Un dato que quiero dar antes de explicar los grandes cambios que ha pasado, pues según el Observatorio de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, en el datos del año 2021, el 14,6% de las personas que trabajan en España es pobre. Es decir, hoy en día estamos en una situación en la cual tener un trabajo no te garantiza que tengas capacidad económica para afrontar los gastos mínimos que necesitas para llevar una vida digna. Esa es una triste realidad, este es un indicador objetivo y este es uno de los elementos en los que tendríamos que fijarnos cuando diseñamos esas políticas, esas realidades. La convalidación en el Congreso se aprobó de forma valleinclanesca. Valle-Inclán, como sabéis, pues es el inventor del esperpento en la literatura española, pues lo que vimos fue un esperpento, fue una negociación en la que partidos de derecha creían que sabían mejor que la propia patronal lo que había que hacer, partidos de izquierda, o que se dicen de izquierda, sabían mejor que los sindicatos qué era lo que querían los trabajadores. Llegamos a la votación del Congreso, se supone que hay una alianza, esa alianza se rompe bien por el camino, que son los diputados de UPN
que no le dicen nada a nadie, aunque les preguntan varias veces en el día a los periodistas, oye, ¿vaya a votar a favor? Dicen que sí, en el último momento dicen que no. Y resulta que por el error en el voto telemático de un diputado del PP sale aprobado. Que, por cierto, hoy los letrados del Congreso han dicho que el error es error y que eso no se puede rectificar, y punto, y ahora el PP dirá que se lo llevan al Constitucional, pero lo importante que nos quede claro es que el decreto está aprobado y ya está en vigor, ¿vale? El decreto tiene una moratoria de 3 meses, las empresas tienen 3 meses para hacer los cambios a sus contratos y su estructura para adaptarse a esta reforma laboral. ¿Por qué era tan importante que se aprobara? Pues porque al ser un decreto ley, si no era validado por el Congreso, la reforma decaía y entonces dejaba de tener efecto lo que se había acordado. Y nos metíamos en un fenómeno muy complicado. Y luego un detalle muy importante para todos esos diputados que han votado o no, todos esos periodistas y tertulianos que han votado o no, fíjense lo importante que era la reforma laboral, que en caso de no haberse aprobado, le hubiera costado a España 12.000 millones de euros de fondos europeos, porque una de las reformas que teníamos comprometidas con la Unión Europea. Decía, además, la Unión Europea nos había pedido, por favor, hay que hacer una reforma laboral que, entre otras cosas, tenéis que atajar el problema tan grave que tenéis de temporalidad en vuestro mercado laboral. Recuerdo a nuestros amigos y amigas, en un mes cualquiera en España el 90% de los contratos que se hacen son temporales. Eso es una realidad objetiva y que nos han pedido, por favor, que hay que eliminar. Los grandes cambios, y aquí aviso, amigos y amigas, voy a ser muy sintético porque no soy experto en derecho laboral, ni me dan las horas para ser experto en derecho laboral, pero sí hemos hecho una síntesis de cuáles son los cambios principales que afectan. Primero, desaparece el contrato de obra o servicios, que era el contrato en el cual se amparaban todas las empresas y que ha ayudado a crear una burbuja de temporalidad en España, y ahora se presupone que todas las contrataciones en empresas, a partir de la entrada en vigor de este decreto, son indefinidos y que tú solamente puedes contratar a alguien temporal en 2 causas. Si tienes que sustituir a alguien en el trabajo, por enfermedad, por embarazo, porque pide una excedencia, etcétera, o por circunstancias de la producción, que pueden ser en contratos de entre 6 y 12 meses, y la empresa tiene que argumentar cuáles son las necesidades de trabajo que tiene a la hora de contratarte, ¿de acuerdo? Y luego nos queda el contrato indefinido, pero se ha hecho una variación en el contrato indefinido, en uno de los contratos, que es el fijo discontinuo, que es que tú puedes tener una persona contratada todo el año, aunque trabaje en determinadas estaciones. Esto está pensado pues para las personas que trabajan en hostelería, para las personas que trabajan en actividad agraria, que pueden estar contratados, aunque entran y salen, se les da de alta o de baja, según sea un mes de producción o no. ¿Qué es lo importante de este cambio? Que ahora la antigüedad del contrato te cuenta todo el año que estás contratado, todo el tiempo, no solamente el tiempo que estás dado de alta o que estás efectivamente realizando tu labor productiva. Este es el cambio principal en cuanto a contratos, que se presupone que toda contratación que se haga es con objetivo de que sea indefinida. Otro cambio importante que ha habido, que afecta a la gente más joven, son los contratos de práctica. Ya solamente hay 2 tipos de contratos de práctica, uno para los hombres y mujeres que están terminando su formación, que están sacándose su título o su grado, y para aquellos que ya están licenciados o egresados o tienen su grado. Para los que están estudiando todavía, se les puede hacer un contrato que está entre 3 meses y 2 años, donde tienen unas remuneraciones que van el 60% el primer año y el 75% el segundo, y aquellas personas que tengan su título y lleven menos de 3 años con el título, que sea otro tema importante, porque antes pues prácticamente podías llevar una década licenciado o con tu título, que te podían hacer un contrato en práctica, cosas de la vida, pues te pueden hacer un contrato que es máximo de 1 año de duración y te tienen que pagar lo que indica el convenio colectivo, no te permiten hacer una contratación más barata. Este ha sido otro elemento muy importante. Otro elemento que también ha cambiado, se han hecho unos cambios en el funcionamiento de los convenios colectivos. Hay una palabra que se ha oído mucho esta semana, que es la ultraactividad, que se recupere la ultraactividad de los convenios. ¿Qué quiere decir? Con la anterior reforma laboral, si yo en mi empresa tenía mi convenio colectivo, llegaba a su fin y yo no llegaba a un acuerdo de renovación con los sindicatos, con los trabajadores, se suspendía el convenio y o bien no íbamos a convenio sectorial si lo había, o estatuto de los trabajadores y demás. Ahora, si decae el convenio de empresa, la ultraactividad lo que dice es que mientras estáis negociando el convenio esté denunciado, el convenio de la empresa sigue en vigor con las condiciones que tenía. No os quedáis desamparados, no tenéis que iros a otro tipo de convenio. Y un elemento muy importante que sí se ha puesto aquí es
que en un sector o en cualquier empresa tiene prioridad el convenio de empresa, salvo para el tema de los sueldos y salarios, sí, que la prioridad la tiene el convenio sectorial. Por ejemplo, yo que estoy en el área de despacho y oficina, yo tengo un convenio de empresa, pero si mis condiciones de salario que yo negocio con mis trabajadores son peores que el convenio sectorial, sí, ellos pueden denunciarlo y decir, no, perdona, en esto tienes que cumplir el convenio sectorial y como sí, poco me tienes que marcar lo que dice el sector. Con esto esperan que haya una mejora en las retribuciones salariales medias, sobre todo en ciertos sectores económicos, donde hay mucha pequeña empresa, que había casos incluso los que no había convenio colectivo, y ahora pues tienen una posibilidad de acogerse para que haya esa subida de salarios, que como podéis ver va también enfocado a ese tema que hemos hablado, de esa pobreza que tenemos en el trabajo en nuestro país, ¿vale? Y ya lo último, hay otras cuestiones que han pasado desapercibidas, pero creemos que son muy importantes. Uno de los elementos que se ha detectado que ha habido más fraude o un uso más amoral o con falta de ética es con el tema de las empresas de subcontratación de servicios. Sí. Pongamos, por ejemplo, que yo soy una empresa que me dedico a la jardinería y en un momento dado pues necesito contratar a 2 o 3 jardineros. Pues llega una empresa sí, gigante multiservicios y me cede personas que hacen de jardinero, pero ellos porque además tienen que competir en el mercado de los servicios, pues resulta que los tienen con un convenio colectivo, con un acuerdo donde les pagan muy poco, que de hecho cobran menos que los jardineros que yo tengo en mi empresa. Pues con esta reforma laboral eso se ha acabado. Esos jardineros que entran en mi empresa a través de una subcontrata, como poco, tienen que cobrar lo que marque mi convenio sectorial. Sí. Por lo cual ahí eso va a obligar a un reajuste en el sector y a una subida de salarios y mejoras de las condiciones. Otro elemento es que los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo, que conocimos a raíz de la crisis, pasan a formar parte ya de nuestra legislación laboral, y además el Gobierno ha montado un mecanismo, que es el mecanismo RED, que es un mecanismo que en caso de que haya una crisis económica o pueda haber una crisis económica, se establece un sistema de bonificaciones en la seguridad social para que las empresas bajen sus costes salariales. A cambio tienen que formar y recapacitar a los trabajadores y trabajadoras para adaptarlos a los cambios que pueda haber por la crisis y así ayudar a sostener el empleo en momentos de crisis económica, porque se juzga que la experiencia que ha habido con los ERTE durante la pandemia ha sido positiva. Cuando ves las cifras de empleo, recuperación, tiempo de salida, sí, ha sido muy positivo. Se aumentan las sanciones por fraude laboral a las empresas, estamos hablando de que le pueden caer hasta 10.000 euros de multa por trabajador que tengan en una situación fraudulenta. Y una cosa muy importante para el montón de amigos y amigas que tenemos que están trabajando, pensad que a partir del 31 de marzo tenéis que llevar el cómputo de cuántos meses lleváis trabajando en vuestra empresa, y si lleváis o se están haciendo contratos y en 24 meses habéis estado trabajando 18 meses, os tienen que hacer indefinidos, ¿de acuerdo? Ese es un tema que tenéis que llevar calculado por si llega el momento, pues hacer un planteamiento y una defensa de vuestros derechos, en este caso. Y estos son, a grandes rasgos, Amparo, los cambios que nos ha traído la reforma laboral. Objetivamente hay una mejora en los derechos y en la situación de los trabajadores y trabajadoras. ¿Hay una mejora? Sí. ¿Es la mejora que se vendió, que se propuso, que se nos contó? No es. Esto es mejor que nada, evidentemente. También hemos de entender que estamos tan acostumbrados a lo inmediato y a los maximalismos, que ahora decir que este es un primer proceso para abrir más procesos de negociación, yo sé que al público le puede costar entenderlo, pero en la realidad, cuando tú hablas con representantes sindicales del Gobierno, cuando hablas con la patronal, ellos entienden que con esto se ha sentado una primera piedra muy importante para poder seguir debatiendo y haciendo una mejora de la legislación laboral en España, porque por suerte la España de ahora no es la España de hace una década. Cuando tuvimos la última reforma laboral hemos cambiado. Hay gente pues que ha salido, hay colectivos que esperaban muchísimo más, pero también te digo, yo creo que es mejor dar un paso corto y sólido que no dar nada, sí, de verdad. Y además, en un momento tan tóxico como el que tenemos ahora mismo en la política española, yo creo que los sindicatos y la patronal han dado una lección de que hay que saber dejar las rencillas y los temas de corto plazo al lado para tomar buenas decisiones para el conjunto de la sociedad. Yo creo que tendríamos que tomar nota del ejemplo que nos han dado. ¿A partir de ahora qué, Rubén? Pues mira, a partir de ahora las empresas, como te he comentado, tienen 3 meses para adaptarse.
Los contratos firmados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto ley, que es 31 de diciembre de 2021, los contratos que están firmados pues se agotan, terminan sus plazos y siguen con la legislación anterior, y a partir del 31 de marzo pues las empresas tienen que tener adaptadas todos estos contratos, y la recomendación que se está haciendo es que, como ya está en vigor esta reforma laboral, que los contratos que se vayan haciendo desde hoy se vayan adaptando. De hecho, ya ha habido un primer dato estadístico que llama mucho la atención, pero yo creo que es prematuro, personalmente, que prácticamente el volumen de contratación de un mes normal, como te he comentado, estaba en el 9-10% de indefinidos, y en el mes de enero de este año ha sido ya un 15%. Si esa tendencia sigue, que hay una mayor contratación fija que indefinida, podemos ver un cambio en un tiempo razonable. Cuando digo un tiempo razonable, te estoy hablando de año y medio, 2 años, porque recordemos, cuando tú introduces un cambio legislativo, una política estructural económica, los cambios raramente son de la noche a la mañana, y creo que se van a percibir cambios. ¿Cuál es el siguiente paso que hay? La negociación del salario mínimo interprofesional. Sí. Ahí parece que no va a haber acuerdo entre sindicatos y patronal, y tendrá que ser el Gobierno el que decida si actúa, en este caso, más con los sindicatos, con los trabajadores, o si decide con la patronal. Hay un elemento de fondo, que hay mucho miedo a la inflación, a que nos metamos en una espiral inflacionista, pero ha habido también un muy buen acuerdo entre patronal y sindicatos, que han decidido que, como la inflación creen que es un elemento transitorio a la subida de precios que estamos teniendo, que no es conveniente entrar en una espiral de subida de precios. Le explico a los espectadores. Si la inflación crece al 6 y yo subo los salarios al 7, eso me va a provocar que, como tengo más dinero en el bolsillo, voy a consumir más, me va a subir más la inflación, se me va al 8, subo los salarios al día, eso es lo que se llama una espiral inflacionista. Al final, eso nos pasó en España en los años 70, cuando tuvimos la crisis del petróleo. Esto lo sé porque lo leí yo no estaba todavía, se lo garantizo, no tengo tantos años, y se hicieron los pactos de la Moncloa, que es uno de estos ejemplos que se ponen siempre en política y en economía, de un pacto de país que salva o que mejora muchísimo la economía de un país, que estaría muy bien que todos nuestros políticos de hoy se vieran unos vídeos de estos de YouTube de esa época, creo que les vendría muy bien. Y se cortó esa espiral inflacionista con un acuerdo entre patronales y sindicatos de, oye, vamos a cortar la subida salarial, es un esfuerzo por las dos partes. Pues algo parecido a un acuerdo al que han llegado ahora también tanto patronal como sindicatos, porque están muy preocupados con la evolución de la inflación. Yo el consejo que doy con esta reforma laboral es que tenemos que esperar a hacer un análisis de los datos que da, y hay unos elementos que quería combatir, que es temporalidad, pobreza en el trabajo y reducir el fraude en la contratación, y habrá que ver los indicadores correspondientes. A ver qué tal se va dando todo. De momento, entonces, los trabajadores, ¿cómo tenemos que estar? Los trabajadores, yo creo que podemos estar contentos, porque es que es la primera vez que se recuperan derechos laborales desde el año 2012. Y aparte hay un elemento muy importante, que es la protección de los salarios a través de los convenios sectoriales. Son elementos que hay que ver. Y, hombre, todo lo que sea que hay una negociación y una gran capacidad de acuerdo entre sindicato y patronal es bueno para todos. Una guerra siempre te sale cara, a cualquier nivel. Y eso, pues, lo estamos viendo aquí. Yo lo que espero de verdad es que esto no haya sido un cisne negro, y que esto sea de verdad la tónica, y que mucha gente tome nota y aprenda, porque de verdad lo que yo he leído en prensa, redes sociales, yo la primera conclusión que he llegado, digo, aquí nadie se ha leído nada. Digo, aquí vamos con los argumentarios prefabricados y no estamos razonando lo que ocurre. Yo no entiendo que alguien esté en contra de que esto lo llamen de repente. Yo le he llegado a leer que esto es atentar contra la libertad de contratación de la empresa. Digo, no, aquí nos hemos vuelto muy locos en este país. Oiga, es que lo que usted llama libertad de contratación, otros lo llamamos fraude. Mi empresa, por ejemplo, yo he tenido problemas porque yo he perdido concursos públicos enfrentándome a empresas que estaban cometiendo fraudes de ley o elementos que, no voy a decir fraude, ya he dicho fraude, pero digamos que por lo menos éticamente yo no puedo asumir como empresario. Sí. Y oye, y te lo tenías que comer. Y ahora yo creo que estamos en una situación, como también los trabajadores como lo tienen que interpretar, que ha habido un reequilibrio. La reforma de 2012 es una reforma que hace el gobierno del PP de Mariano Rajoy, que lo hace con su mayoría absoluta, y el acuerdo con la patronal, y esto ha sido un acuerdo a tres bandas, gobierno, patronal, sindicatos. Yo creo que esa es una diferencia sustancial. Nos quedamos entonces con la parte positiva, ¿no, Rubén? Yo propongo que es viernes y que hay que quedarse con la parte positiva, que es que tenemos
una reforma laboral que ha mejorado el marco de relaciones laborales entre empresarios y trabajadores de este país. Yo creo que es para felicitarse. Lo que pasa es que con el ruido que ha habido y por cómo se ha hecho, es que prácticamente no puedes disfrutarlo y me parece muy triste. Es cierto que es que ha llegado de una manera un tanto rara, podemos decir, o peculiar por lo menos. Yo te digo que tú sabes que yo tengo la mala costumbre de que yo mientras estoy trabajando estoy con la radio puesta o escuchando, y yo estaba escuchando la votación en directo y yo decía, digo, esto es... Digo, a mí esto me dicen que es una serie para ver en una plataforma y no me lo creo. Digo, esto es una fantasía de argumento lo que estoy viendo, de verdad. Pero bueno, son los tiempos que nos han tocado vivir, hay que tomárselos con tranquilidad. Efectivamente, es lo que nos ha tocado, así que de momento pues vamos a ver cómo se va desarrollando todo y tenemos esos 3 meses por parte de las empresas también de adaptación. Ya hablaremos en 3 meses. Sí, bueno, hablaremos la semana que viene, pero quiero decir... Semana que viene hablaremos de otra cosa. Lo que sí te comento, los impactos, yo te propongo que vamos a esperarnos a final de este año, y yo a final de este año creo que tendremos unos primeros indicadores, porque además hay muchas entidades pendientes de sacar esos indicadores, y podemos hacer una especie de briefing, de una valoración de cómo está yendo la reforma laboral. Está yendo la reforma laboral, pues vamos a ver. Otro tema que me apunto de tareas. Exactamente, tú ya ve apuntando, que este va a traer cola, así que ve apuntando ya. Dios, qué año nos espera. Rubén, muchísimas gracias, a ti, Amparo, como siempre, por traernos temas tan interesantes como este, que además pues teníamos que ponerlo también sobre la mesa. Es que nos afecta prácticamente a todos. A todo el mundo, efectivamente. Yo por eso cuando el otro día me lo propusiste me alegré muchísimo, digo, hombre, para mí es un poquito árido prepararme, porque tú sabes que yo lo que es derecho y norma lo llevo peor, pero... Tú no llevas nada mal, Rubén, no mientas, no llevas nada mal. O sea, tú da igual el tema que te pongamos, que tú vas ahí con todo. Hombre, pero porque yo me aplico la norma de que hay que leer más y me lo leo, ya está, no hay más. Pero de verdad, yo me alegré mucho cuando lo propusiste, porque es un tema muy importante que estaba quedando como una anécdota en el barro de la política española, o en lo que algunos están transformando la política española, mejor dicho, y yo me quedo con lo importante de que se ha aprobado una norma que beneficia a muchísimas personas y con un gran acuerdo. Y eso es con lo positivo que quiero que nos quedemos este viernes, y para irnos tranquilamente, los que nos vamos, hay otros que os quedáis. Gracias, Rubén. Tú junto con Nacho ya podéis abandonar ya. Yo ya estoy con Nacho en el equipo, ¿no? Sí, ya estás con Nacho. Ya cada día os juntáis más, pues a ver, todo se va pegando en esta vida, así que cuidadito. Vale. Rubén, muchísimas gracias. Que tengas un muy buen fin de semana. Te deseo y nos vemos el viernes lo mismo que viene. te deseo. Nos vemos el viernes que viene. Verdad. Hasta ahora.